Hola amigos, quiero hacer un testimonio. Me han pedido que comente cómo fueron aquellos años y cómo salimos de todo aquello. Y efectivamente yo estuve, como tantos otros, estuve en el famoso 2020, en el llamado año de la pandemia y todo aquello. Fueron tiempos, wow, pues curiosos, ¿no? Había mucho miedo, mucha confusión. Fue tremendo porque la sociedad empezó a fragmentarse, ¿no? Y sí, fue duro porque, claro, había mucho miedo, ¿no? Los medios de comunicación daban mucho miedo con el virus y lo acompañaban de noticias muy trágicas, ¿no? Todos los días daban cifras de muertos, de contagiados. Y luego salía mucha información en internet, ¿no? Que cuestionaba las versiones oficiales, lo cual enojaba a la gente, ¿no? A los que se atrevían a mirar ahí, ¿no? Y fue creándose ahí una división entre los medios de comunicación, llamaban negacionistas a los que cuestionaban una versión oficial y esos llamaban covidistas a los otros, ¿no? Como crédulos del oficial, ¿no? Y ahí hubo creo que fue una gran lección para la humanidad habíamos pasado por las dualidades políticas, ¿no? De izquierdas, de derechas, republicano, demócrata, eh, ¿no? Blancos, negros, y tiramos más atrás, ¿no? Mujeres, hombres. Yo creo que esa dualidad en la que estaba el planeta entero involucrado ayudó mucho a trascender por fin esa dualidad, ¿no? Fue como una toma de conciencia de, ostras, siempre estamos atrapados entre dos bandos, ¿no? Que luchan, siempre estamos divididos, ¿no? Para algunos aquello era una estrategia absolutamente predeterminada, ¿no? Por las élites. Y para otros era algo absolutamente casual. Pero en todo caso hubo una toma de conciencia de, ostras, no podemos estar luchando los unos con los otros, ¿no? Creo que empezamos a sentirnos fuertes y a solucionar aquellos temas cuando dejamos de luchar unos a otros, ¿no? Cuando llegamos a ese punto de máxima tensión en la que la sociedad estaba realmente desquebrajándose, ¿no? Era tremendo. En las mismas familias habían algunos que decían, pero estáis ciegos, ¿no veis que los políticos están vendidos y están arruinándonos? ¿No? Y otros no contestaban, pero estás ciego, ¿no ves que hay un virus matando a la gente? Y claro, el que no tenía miedo a un virus tenía miedo a las medidas que se tomaban con la excusa del virus, ¿no? Entonces aquello generó mucha tensión. Eh, ¿Cómo salimos de aquello? Pues bueno, fue quizá inesperado. Yo recuerdo como momentos muy paradigmáticos, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento donde se extendió ciertas noticias de abusos de poder muy claros, ¿no? Donde se filtraron informes científicos que demostraban la ineficacia de estas mascarillas, ¿no? Y porque en aquella época íbamos todos con mascarillas, ¿eh? Algunos por miedo al virus y otros por miedo a que los multaran, a que los riñeran, o sea, era... Y bueno, bueno, ya no te digo, cuando lo hicieron obligado en España en aquella época a ponérsela a pesar de hacer deporte, imaginaros la barbaridad, haciendo deporte que necesitas más oxígeno para los músculos, pues aún así aquellos políticos, y claro, eso creó un hándicap porque al principio los médicos estuvieron súper callados, no decían nada, seguían... Y eso era como muy... Luego se fue creando médicos por la verdad, pero que también disimulaban un poco con el tema de la vacuna y cuando las mascarillas dijeron lo del deporte también. Pero claro, llegó un momento que empezaron a salir muchos médicos y ya no dentro de médicos por la verdad, en general, diciendo que se estaban diciendo verdaderas barbaridades. Y fue tremendo porque hubo tal aluvión de médicos y médicos diciendo que se estaban diciendo o haciendo barbaridades en el nombre de la medicina
que eso fue una toma de conciencia muy fuerte para la sociedad, ¿no? El descubrir que realmente científicamente no era justificable que ir con mascarilla mientras estabas sudando y haciendo deporte y necesitabas oxígeno fuera sano para la salud, ¿no? Claro, en aquella época imaginaros para los más pequeñitos, ¿no? Que no lo habéis vivido, afortunadamente ya habéis vivido un mundo libre, amoroso, pero se cerraron los gimnasios, se cerraron los centros de yoga, se cerraron los parques, estaba permitido fumar, te podías quitar la mascarilla para fumar, pero no para comer. O sea, no para sentarte en un bar, porque eso también lo cerraron, ¿no? O sea, para respirar no, pero para fumar sí. Centros comerciales de dueños ricos sí, pero pequeños bares de una pequeña empresa no, ¿no? Claro, las incongruencias de aquel intento de dictadura fueron tan grandes que finalmente explotó la información de que, premeditado o no, aquello no tenía sentido, ¿no? Y fue muy interesante. Mira, por ejemplo, hubo un momento, ¿no?, en que Italia decidió abrir todos los bares en contra de la legalidad, ¿no? Y no pudieron cerrarlo, ¿no? Fue un momento muy paradigmático, o inmensas manifestaciones que hubo en Alemania, que se siguieron en gran parte del mundo, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, hubo un momento muy mágico, que fue cuando se organizó un concierto mundial a la misma hora, y fue brutal, porque se consiguió organizar un concierto cuando estaba prohibido. O sea, que no es que poner en situación, porque ahora ya vamos, salimos, bailamos, nos abrazamos, cantamos, o sea, tenemos total libertad, pero estuvimos al borde de una dictadura mundial donde, con la excusa de una pandemia, se había quitado la libertad de viajar, de bailar, de abrazarse, de salir con tus amigos, hasta llegar a decir que estaba prohibido hacer el amor. O sea, cosas impensables en la época que vivimos, ¿no? Pero, claro, a los jovencitos lo leéis y no os lo creéis, pero fue así, bueno, fue un intento, ¿no?, de mantener el poder de aquellas élites, donde estaban saliendo cada vez más información de la corrupción, ¿no?, de bancaria, política, de aquella iglesia, bueno, de todo. Entonces, bueno, la cuestión es que se organizó un concierto brutal en contra porque no daban ya permisos para tal, ¿no? Y cuando se puso el gran concierto mundial, ¡buah! Claro, la policía, los ejércitos, los militares, todas las televisiones del mundo, que no, que eso estaba prohibido, que tal. Bueno, millones de personas en todo el planeta salieron a bailar. Fue brutal. O sea, a la misma hora, cada hora diferentes países, pero a la vez, se hizo una manifestación pacífica de baile. Bueno, la que se armó ahí, la gente, estos trastos no se los puso, la gente bailando, cantando, la policía se unió, los militares se negaron a atacar al pueblo. Bueno, fue de las cosas más bonitas aquella noche, donde finalmente, después de aquello, no tuvieron más remedio que dar por finalizada la pandemia. Y claro, es que ni el PCR era un timo donde hay que imaginaros, o sea, vosotros que sois jovencitos que no lo habéis vivido, o sea, era una pandemia en la que la gente, según la ciencia y las manipulaciones de eso, tenías que ir tú a hacerte pruebas que te dijera si estabas enfermo o no, porque tú ni síntomas, o sea, no es que tú, si tenías síntomas, entonces ibas a un médico, te medicabas, no. Se pasaban el día haciendo pruebas a todo el mundo, y muchas pruebas le decían a la gente que estaba enferma, a pesar de que no tenía síntomas, y, y si tu prueba, que lo llamaban PCR, la llamaban, si la prueba te decía que estabas enfermo, entonces te obligaban a encerrarte a ti y a toda la gente que te hubiera visto. O sea, era una persecución contra la libertad tremenda. Que sí, que había gente enferma. O sea, que sí, que habían soltado un virus y que había gente que enfermaba, y si era gente mayor o gente tocada, había gente que moría. Claro que sí. Pero claro, a cada muerto le hacían publicidad. Cualquier persona que hubiera dado positivo en PCR, que daba igual, si tenías constipado, gripe, cualquier lucha del sistema inmunológico, se demostró sobradamente que te daba positivo.
aunque estuvieras como para irte a jugar a fútbol, o sea, no tenía nada que ver con la enfermedad que decían, dicho por el mismo creador. Bueno, pues si te daba positivo, ya te encerraban a ti, a tus hijos, a tus amigos, o sea, era brutal, no querían que saliéramos por las noches, no querían que viajaran, imaginaros ahora, bueno, cuando esto terminó, imaginaros, la gente se lanzó a viajar, a hacer el amor, a abrazarse, hubo un movimiento tan potente como el de los hippies en los años 60, o sea, fue brutal el movimiento de unión en torno a la vida social, ¿no? Cuando todo el 2020 y la lucha en el 21 fue como los de arriba, las políticas, las élites de poder, luchando contra la libertad, luchando contra, o sea, lo llamaban distanciamiento social. Distanciamiento social era que era ilegal, imagínate lo que os estoy diciendo, era ilegal abrazarte a otra persona, ir cerca, reunirte, claro, no querían que habláramos de los temas, ¿no? Porque no sea que, o sea, era un intento de aislar al individuo y dejarlo solo, débil, asustado, era brutal, o sea, estaban buscando claramente que la gente viviera en las casas, drogadas en las pantallas de internet, pantallas que querían controlar y censurar, ¿no? O sea, os hablo de antes de que se liberaran tantísimas empresas de telecomunicaciones donde finalmente vieron que no podían censurar las redes, porque cuando censuraba una acababa saliendo otra. O sea, a pesar de tener tanto dinero en las élites, en el pueblo había tanta gente que acababan subvencionando y creando redes nuevas libres, ¿no? Entonces, durante unos años intentaron censurar las redes, intentaron controlar la opinión pública, intentaron decirlo cómo podías pensar, cómo no, y al final se demostró que era imposible. O sea, a pesar que en el 2020, en el 2021 había un mogollón de confusión y mucha gente que sí que creía en la bondad de la política lo natural del virus y que no pensaba que nada hubiera sido organizado, ni creía en la pedofilia, ni en la lenocroma, ni en aquellas cosas, aún así, o sea, hubo gente que durante un tiempo creyó que la censura era por el bien y por la justicia y por la verdad, o sea, pero claro, finalmente la verdad cayó y la gente se dio cuenta, ¿cómo que nos censuráis, no? Entonces, creo que en aquellos tiempos el ser humano empezó a ser adulto, ¿no? Empezó a comprender cómo habíamos delegado todo el poder, porque el ser humano realmente era como un niño y los gobiernos eran como papá Estado que nos tenían que decir cómo pensar y cómo actuar, o sea, imaginaros con la libertad que hay ahora, ¿no? Ahora que está todo permitido, pero fijaros que ahora que vivimos estos tiempos tan libres, que bailamos, que hacemos el amor, que salimos, que todos los géneros y las formas están abiertas, sin embargo, hemos conseguido el comité ético contra la ingeniería social, ¿no? O sea, costó mucho el conseguir que no se nos moldeara socialmente con manipulaciones sistemáticas de las películas, de la música. Cuando la gente se enteró que las televisiones tenían una patente de hipnosis y fueron conscientes de que habíamos estado hipnotizados en el siglo XX con las pantallas, hipnotizados literalmente, yo creo que eso fue un hándicap intelectual muy fuerte, ¿no? Cuando recuerdo que en aquella época los planetas llegaron a Acuario, recuerdo que fue Júpiter y Saturno, una conjunción que se habló muchísimo en aquel momento, ¿no? Como todo había explotado con Plutón y Saturno en Capricornio, estalló aquello de la pandemia y cuando entró Acuario los astrólogos decían, pues vendrá una época de individualidad, de mente, de apertura, ¿no? Y fue curioso, ¿no? Porque es como que los políticos y aquellos a los que trabajaban, ¿no? Intentaron derrumbar el viejo orden capitalista y crear, pues, un comunismo. Intentaron crear pobreza en el mundo y miedo y control y hacernos como robots. Y cuando la gente de izquierdas, de derecha, jóvenes, mayores, de todas las ideologías, razas y países del mundo, lo entendió y se unieron para decir que no, aquello fue increíble. Es que bueno, todavía están las noches celebrándose fiestas y fiestas en honor a la libertad. Y, y bueno, se ha repartido, ya sabéis, ya que os voy a contar, ¿no? De la historia desde entonces, cómo se ha ido repartiendo la riqueza y en vez de quedar ciudadanos más pobres, se han creado gobiernos más justos, más igualitarios
Y claro, hemos ganado lógicamente en madurez y participamos mucho más de la realidad política. Nunca el ser humano ha vuelto a delegar tanto a las estructuras, ¿no? Como, bueno, pues los que tienen dinero que creen las estructuras y vamos a confiar. Me acuerdo, por ejemplo, cuando se quitó los azúcares de los alimentos, cuando empezamos realmente a crear, o sea, a aplicar la ciencia a la alimentación y empezamos a tener una alimentación sana, cuando quitamos el flúor de los dentríficos, cuando pasaron a ser más caros los productos que les echaban químicos en lugar de los que no le echaban nada, ¿no? Bueno, fue una revolución brutal, ¿no? Y esa armonía que se creó entre la ciencia y entre los paradigmas más científicos y los paradigmas más espirituales, ¿no? Cuando realmente se investigó la meditación, el reiki, las diferentes técnicas de sanación y se demostró que sí, que efectivamente creaban un equilibrio. Y bueno, pues fue brutal. Para los que ya habéis nacido después de esos añitos confusos, pues nada, que sepáis que llevábamos un trapo en la cabeza y que nos convencieron a todos de que ir así era sano. Te tenían que estar a 1,5 metros de distancia, no podías hablar con nadie, pero bueno, todo eso afortunadamente pasó. Aquellas locuras todavía no se llegó como sabéis, no se llegó a aceptar al 100% oficialmente que aquello fuera una manipulación y un intento de dictadura mundial, pero ni falta. Salieron muchas pruebas. Quien quiso investigar se dio cuenta de que ahí se había intentado manipular al ser humano y debilitarlo. Pero la naturaleza, la inteligencia, el corazón, llegó un momento... el ser humano se empequeñeció mucho mientras tenía miedo a ser responsable de enfermar a los otros. Cuando se entendió que no, que sí, que había una enfermedad que mataba gente, que era contagiosa, pero que no estaba justificado ni era sano cerrar los deportivos, los gimnasios, los negocios. O sea, todos los países intentaron arruinar un mogollón de negocios, sobre todo las pequeñas empresas, ¿no? Las grandes empresas no, los centros comerciales grandes, potentes, no. O el metro, el autobús, todo eso estupendo. Pero el pequeño empresario fue una de huello. Y cuando la sociedad entendió que si arruinaban a la hostelería te estaban arruinando a ti, porque si tú luego vendrías a la peluquería, luego vendría a la perfumería, quiero decir, cuando la gente lo entendió y salimos juntos a la calle, pues fue una experiencia muy bonita. Sobre todo fue hermoso ver unirse a la policía, ver unirse a los militares, empezar a ver políticos honestos diciendo la verdad cuando salieron todas las cifras de las millonadas que se habían ingresado por cooperar en estas historias. Y fue muy bonito también todos los médicos honestos que salieron al principio a cuentagotas y luego a barbaridades. Pero bueno, esto ahora es una anécdota porque han pasado los años y ahora pues es precioso. A mí me encanta cuando voy a un pub y veo chicas, chicos, travestis, algunos medio desnudos, otros muy vestidos, de así, de asá, toda la noche. Quiero decir, hay muchísima libertad y bueno, también hay gente que se ha ido a vivir, mucha gente se fue a vivir a la naturaleza, ¿no? A pesar de que conseguimos recuperar la libertad en las ciudades, pues muchas personas simplemente tomaron conciencia del peligro de vivir en las ciudades, que de alguna manera tienen más jerarquía, y se piraron a vivir a la naturaleza y son, pues bueno, los hippies del siglo XXI que viven, bueno, recuperando el chamanismo, recuperando la simplicidad, con pocas posesiones, con muchas verduritas, con huertos, con muy tribal, ¿no? Y es interesante, ¿no? Como una parte de la sociedad se volvió tecnológica y otra muy natural, pero llegaron al acuerdo de que la libertad por encima de todo y que censurar jamás era una opción, ¿no? Y también que se consiguió, eso fue muy importante, ¿no? Cuando empezaron a haber casos tan llamativos, de tantos casos de gente que moría después de ser vacunada, pues lógicamente cuando toda esa información no pudo ser parada, pues bueno, fue muy interesante, ¿no? Porque se recuperó la ética, todas las leyes que se habían creado para prohibir que te obligaran a inyectarte cosas, ¿no? Cuando el mundo entero se unió en eso y claro, y saltaron todas las noticias que habían dicho que todo el mundo quería vacunarse cuando nadie quería. Bueno, fue una historia y lo importante no es cuál era la realidad, sino o cómo la recordemos, porque yo solo soy uno de los que estuvo allí y otros contarían otra versión, ¿no? Otros que
que vivieron más la versión oficial como realidad y tienen tanto derecho como yo para contar su historia. Pero yo creo que lo verdaderamente importante fue que conseguimos recuperar la libertad de expresión, la libertad para viajar, la libertad social de volver a compartir, ¿no? Yo muy feliz de que finalmente no pudieran aniquilar nuestro derecho a compartir, a abrazarte con 6, 10 personas, bailar con la gente que te dé la gana, hacer el amor, porque intentaron quitarnos el hacer el amor, intentaron quitarnos los besos, intentaron quitarnos el hablar, o sea, nos llegaron a decir barbaridades como que estuviéramos en silencio. Callaros, no habléis en los autobuses, en los metros, que os vais a contagiar, no os abracéis, no os reunáis, no trabajéis, arruinaros, o sea, fueron unas barbaridades tan grandes en aquella época que finalmente la gente lo entendió y el corazón y el amor, porque somos animales sociales, pudo más que todas aquellas locuras y gracias a eso, pues bueno, hoy en día la política es algo mucho más transparente y hemos recuperado la libertad y ahora estamos como más conscientes de que nunca podemos llegar a delegar tanto en, que, en fin, pues ya sabéis todas las leyes que salieron que garantiza que hoy en día la política sea más un reflejo al servicio de la sociedad y no aquella locura del siglo XX, ¿no? Y cuando estallaron hoy en día la protección a los niños, ¿no? Porque hemos alcanzado una libertad emocional, sexual muy grande, pero como sabéis, hoy en día la pedofilia es de las pocas cosas que se mira con lupa, ¿no? Como muy serio el amar a los niños, el cuidarlos y el no degenerarlos, ¿no? Y toda la purificación que hubo en la película, bueno, cuando cayó Hollywood fue también eso, porque ahora no sabéis lo que es Hollywood porque... Pero bueno, los más jóvenes lo habréis visto, ¿no? Que en películas que se hablaba de Hollywood y tal. Bueno, era una distribuidora de películas brutal, pero que había una corrupción ahí relacionada con el abuso de niños tremendo, ¿no? Todo aquello cayó, creo que fue una de las cosas que más hizo caer la corrupción de las élites de poder, ¿no? De gente tan rica que mucha no fue a la cárcel, fueron algunas, pero conseguimos por lo menos recuperar los puestos de autoridad suficiente como para que eso se castigara muy seriamente. Y bueno, pues contento de que los niños puedan jugar y recuperar la inocencia y de que sean realmente protegidos, no como en el siglo XX, que aquello era una locura, ¿no? Y bueno, pues nada, para todos los que perdieron la vida por aquellos virus, pues bendiciones y saludos a las familias de aquel entonces, porque sí, murió gente, claro. Y bueno, fue una putada, pues, que gente que se ahogaba, que no podía respirar. En muchos casos era ya gente mayor y gente ya enferma de otras cosas, pero también murió gente con relativa salud, ¿no? Y por supuesto, máximo respeto a esas personas, pero finalmente llegamos al acuerdo de que las medidas que se estaban tomando no eran sanas. No era sana acojonar a la gente, no era sano quitar la libertad, no era sano quitarle el trabajo, no era sano quitarle la vida social, no era sano llevar trapos respirando tus babas y el dióxido de carbono. Era sano el sistema inmunológico, era sano muchas medicinas que sí que habían y era sano hacer autopsias que las tenían prohibidas para que los médicos supieran realmente cómo curar y bueno, y luego no meter pánico con todos los que tenían gripe en el 2020. No hubo gripe, todos fueron llamados COVID, ¿no? O sea, era una movida, aquello fue una movida que los que sois jovencitos y no habéis vivido, pues bueno, habéis tenido la suerte de no vivirlo, pero que sepáis que gracias al coraje de adultos que al principio eran pocos, pero poco a poco se fueron uniendo y se empoderaron, pues podéis vivir ahora libremente en los parques que en aquella época querían cerrar y podéis abrazaros y podéis besaros y podéis hacer amor y podéis reuniros y podéis charlar y podéis comentar todo lo que queráis en las redes sociales y dar cursos presenciales gracias a que el ser humano se empoderó y entendió que más allá de ideologías y más allá de virus o no virus o de premeditación o de no o de tal, eso había que vivirlo, había que recuperar la libertad
de expresión, de movimiento, de viaje y de afectividad humana. Y cuando todos entendimos que ahí estábamos de acuerdo, indistintamente de lo que pensáramos de la historia que se nos estaba contando, porque había mucha gente que sí que creía en el virus, otros que no, otros que a medias, pero cuando todos entendimos que nos compensaba recuperar eh, la normalidad, pero con una purificación política, con gobiernos más justos, con más justicia económica, cuando empezamos a dejar de trabajar para pagar facturas y empezamos a utilizar la energía libre, eso fue también un salto muy importante, ¿no? Pero en vez de vivir idiotizados como querían en las pantallas, encontramos un equilibrio entre vivir en las redes y compartir humanamente, ¿no? Porque, en mi opinión, aquellas élites de aquellos años querían que viviéramos drogados en las pantallas encerrados en casa y que un avioncito te lo trajera la comida, que algunos han elegido ese camino, pero es que está muy bien que quiera quien quiera viva en su casa en internet, pero quien quiera, no obligado por la sociedad, ¿no? Entonces, mucha gente prefiere estar en la calle presencial, otros prefieren vivir en los videojuegos virtuales y otros estamos 50-50, ¿no? Conseguimos recuperar la libertad y crear un futuro bonito que estamos viviendo. Ahora hay un mogollón de... Los niños cristal y diamante de la infancia pues son preciosos. Ahora tienen un corazón, un amor, la gente tiene una sabiduría que habla y da gusto, ¿no? Y por fin, cuando se prohibieron todas esas películas y videoclips tan violentos, tan satánicos, pues la gente, cuando se liberó la industria, empezó a abrir una creatividad con espiritualidad de nuevo, ¿no? Entonces, cuando empezó a educarse a la gente otra vez con valores espirituales, haciéndoles saber que están conectados al universo, que su corazón atrae, que el amor atrae, que el miedo atrae, cuando se educó a la gente para realmente, cuando todo el conocimiento de la sociedad se utilizó en lugar de para esclavizarnos, para crear una sociedad más justa y más amorosa, pues así están los seres humanos de ahora, que son maravillosos, y la verdad es que es una pasada en pocos años cómo ha salido el amor y la autoestima de la gente una vez que nos hemos educado bien, ¿no? Y el contacto con extraterrestres y todo eso, pues también fue un punto muy bonito de la historia de la humanidad, ¿no? Nos abrió mucho la mente. Bueno, al principio fue muy confuso y también con mucho intento de manipularnos, pero una vez que todo eso se limpió y se clarificó, pues creo que fue algo de lo que ayudó al ser humano a convertirse más en adulto también. Pero bueno, esa es otra historia que quizá contemos en otro momento. Pues este ha sido mi testimonio de aquellos extraños años, ¿no? Y por supuesto que no es una verdad, solo es un punto de vista de mis reflexiones ahora que ha pasado el tiempo, de cómo llegamos a ser la sociedad libre, amorosa y bonita que somos actualmente. Ahora hay mucha gente que medita, mucha gente que baila, mucha gente que valora cada abrazo, cada mirada, cada risa, cada... lo bonito, ¿no? Cómo hemos aprendido a escuchar opiniones súper distintas con el máximo respeto y amor, ¿no? Eso se aprendió en aquellos años cuando tanta familia y tanta gente se desquebrajaba, ¿no? Fue un punto en el que aprendimos a bueno, pues a no identificarnos tanto, a entender que es relativo, ¿no? El punto de vista, pero que al final poner la vida en el centro, o sea, que todo, cualquier norma tiene que girar en torno a la vida, ¿no? Si una norma no te acerca al corazón, no te acerca a los seres vivos, no te acerca a los animales, no te da libertad, no tiene sentido, ¿no? Y afortunadamente ya llevamos bastantes años